Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback y agradecemos el acompañamiento de los auspiciantes y de todos ustedes a este programa semana tras semana. Ahí tienen las redes sociales, @IdoYagaPeriodista, @feedback en Metro. Señores, año 2024, estamos en la recta final y el primer escenario que uno se plantea, el escenario político acompañado del escenario económico y la ley del contrapunto, las contradicciones y demás. Un presidente de la nación que tiene una alta imagen positiva, un presidente de la nación donde de alguna manera se planteó que no tenía gimnasia política y con pocos senadores y con pocos diputados pudo lograr los objetivos que él se trazó. Por el otro lado, distintos sectores de la actividad económica planteando problemas. Incluso la semana pasada ha planteado la Unión Industrial Argentina una luz amarilla respecto del tipo de cambio bajo y por otro lado la apertura de las importaciones. En el primer bloque vamos a estar con Nicolás Mujico, analista político, para hablar de estos temas y cómo impacta la oposición. Si, como dice Jaime Durán Barba, Cristina Fernández es la jefa de campaña de Javier Milei. Cada vez que Cristina aparece, sube Javier Milei. Y por otro lado, la realidad de las pymes. Y va a venir la secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina, que va a contar de la farmacia, este tema de la venta de medicamentos fuera de la farmacia y los eventuales riesgos que trae aparejado. Y por otro lado, Mauro González, y nos va a comentar, Mauro, que es representante de la CEGENA en la provincia de Buenos Aires, qué pasa con la actividad textil, la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, lo estamos presentando, Nicolás Mujico, un placer que estés acá en Feedback. Gracias por invitar. Bueno, Javier Milei, ¿es el winner del año? ¿Es el ganador del año? Bueno, la primera respuesta rápida es probablemente sí. Falta diciembre todavía, pero probablemente es el ganador del año. Pero de todas formas hay que acordarse de que fue un año muy largo y muy difícil y hay que ver cómo queda esto para el año que viene, ¿no? Ganar este año no quiere decir ganar el campeonato ni nada por el estilo. Es el primer año de un gobierno. Se supone que el primer año de un gobierno tiene el plafón para hacer las reformas y para pagar el costo político que tiene que pagar un gobierno que quiere hacer reformas, pero también tiene todas las dificultades de que si no hace un buen primer año, el 2025 podría resultar bastante complejo electoralmente, ¿no? Entonces, habría que dividir el año en dos, ¿no? Hasta la ley bases y después de la ley bases, ¿no? Bien, ¿y por qué decís dividirlo en dos ley bases? Antes y después. Porque tenemos los primeros 6 meses, creo que fue un año de mucha conflictividad política, social, con muchas dificultades económicas. Y el segundo semestre hubo enormes dificultades económicas, hay enormes dificultades económicas, pero no hay tanta conflictividad social ni tampoco tanta conflictividad política. O la hay, pero más o menos la resuelve, ¿no? Podemos tocar, y después seguís, tu línea no la vas a perder nunca. No hay conflictividad social. Sí, digamos. Para muchos es un éxito. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La pobreza está indiscutible. Indiscutible. La pobreza está. Lo vemos en la calle. Sin embargo, desde el gobierno utilizando donde participaba o intervenía el Estado había un curro. Y realmente, de mucha gente que se manifestaba y uno hacía empatía y le daba pena, sí sabemos que habían sitiado la ciudad. El año pasado era una ciudad sitiada. Y eso, me duele decirlo, porque es gente que sufre, pero el mecanismo era... Y no se resolvió, porque si sitiaban la ciudad y se podía resolver el conflicto, bueno, se resolvió el conflicto. No se resolvió. Entonces, este tema de la conflictividad social, ¿ya lo considerás como un éxito o algo que puede jugar con efecto adverso a futuro? Yo creo que pensaba en el gobierno del kirchnerismo en general, ¿no? El kirchnerismo en general fue 12 años donde no hubo casi oposición política. Sí. Prácticamente no hubo oposición política. El Congreso, la queja clásica era que era una escribanía y que todo
las leyes pasaban sin dificultad. Sin embargo, sí hubo mucha oposición de diferente naturaleza. Hubo mucha oposición social, mucha oposición económica en algunos casos, por ejemplo, la 125. Entonces, que no haya oposición política o que no haya oposición social no quiere decir que el clima acompañe a un gobierno. Entonces, puede aparecer en cualquier momento. Evidentemente lograron controlar la situación social, la calle, como se dice. Evidentemente lograron evitar la conflictividad más grosa, digamos, más dificultosa. Pero no quiere decir que eso no exista más, no quiere decir que eso no esté en algún lugar y que no se vaya a manifestar en algún momento. Pero voy a esto, este tema. Entonces hablamos, bueno, porque nosotros, la inclusión social, ayudamos bien. Pero después ves el caso de Sofía Clerici, después ves el caso de la que pasaba las tarjetas, ahora no me acuerdo el nombre, el que tenía así un pilón de tarjetas, que también ves el caso, esto en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, que le costó la gobernación, el caso de Meleciano Sena, que era otro piquetero, que también trabajaba con el mismo sistema de preventa, o sea, estaba el Estado y a partir del Estado había una serie de curros relacionados. Son indiscutibles, o sea... Sí, determinados aspectos que se han visto con el tema de uso de tarjetas, por el tema en distintas provincias a través de los planes sociales, marcó que este clientelismo, la gente dijo basta, la clase media que apoyó al peronismo le dijo basta. Sí, que quizá había dos grandes temas durante la campaña de Javier Milei. Uno era el tema de la casta, que tiene que ver con algunas de estas cosas que vos decís, y otro era la inflación. Bueno, son los dos temas que quizás está trabajando con mayor fortaleza. La inflación hoy está a la baja y tiene probablemente los próximos 3-4 meses, la interanual por lo menos se va a desplomar seguramente, porque más o menos coincide con los meses de alta inflación cuando asumió el gobierno. Y le tocó, te digo así, 25,5 en diciembre y 20 en enero. No, 25,5, 20, después empieza a bajar con un ritmo. Con lo cual, quizá en marzo o abril va a estar perforando. La interanual de marzo va a ser, o abril. Va a ser muy buena. Y abril obviamente, después va a mejorar. Y el otro es el tema de la casta, y son las dos cosas que están mostrando. Discúlpame, ya que toca esta inflación, vamos a hablar de efectividad política. ¿Cuándo serían aproximadamente las elecciones? Y van a ser, depende si hay paso o no, pero pongamos en agosto. En agosto. Y agosto, la interanual le va a dar bien para usarlo como argumento político. Bueno, algo similar pasó con el gobierno de Macri, ¿no? En el 2016 tuvo una inflación del 40%, que era mayor a la del 2015, y luego bajó al 24% y más o menos electoralmente tuvo un buen resultado. Muy buen... 17 un buen resultado. Sí, con lo cual va a haber que considerar que no se ganan elecciones con inflación es un gran aprendizaje para todos, ¿no? Para cualquier fuerza política, porque en definitiva Macri pierde con una altísima inflación en 2019. Entonces es un aprendizaje para todos. Ahora, la pregunta creo que sería si la sociedad argentina está dispuesta a perdonar cualquier cosa a costa del control de la inflación. Eso se va a ver cuando tengamos un resultado electoral bueno o malo para Javier Milei. No hay respuesta hoy por hoy a eso. Es una hipótesis que creo que fue muy fuerte en la campaña de Javier Milei. Apostó mucho a eso, con mensajes incluso que después por ahí no se cumplieron, pero que apostaba fuertemente a eso. Completamente diferente a cómo gana Mauricio Macri las elecciones, con un discurso mucho más, haciendo muchas más concesiones al kirchnerismo en ese momento. No te van a quitar tus derechos, era diferente. El escenario del 2023 era muchísimo más duro en cuanto a ese discurso, y eso es lo que le dio la victoria. Ahora, ¿es lo que le va a dar gobernabilidad? No lo sabemos. Hoy por hoy hoy no hay conflictividad, tiene una imagen más o menos aceptable para un gobierno de un año que ha hecho reformas muy fuertes y muy duras con un impacto muy, muy grande. Pero también suele pasar estos volantazos, ¿no? Hoy, hace 6-7 meses había un clima de nadie sabe si aguanta y ahora parece que se va a quedar a vivir, ¿no? En el gobierno. Entonces hay que ¿Pero vos creés que el argentino ha puesto el volantazo o el argentino todavía tiene la esperanza? Si logró descomprimir la inflación, si logra competitividad, tengo esperanzas de recuperar el empleo, mejorar mi salario. ¿No cree que no teniendo inflación tiene esa capacidad de recuperación? La realidad no da consejos, ¿no? Entonces es muy difícil para cualquier fuerza política, oficialismo o oposición, interpretar el deseo del pueblo.
Yo creo que hay que mirar lo nuevo. Javier Milei es lo nuevo, evidentemente, con mucho de lo viejo también, no es todo nuevo, pero también hay que tener en cuenta que las elecciones generales, te doy un dato. A ver. El peronismo no pierde una elección general desde el siglo pasado, ¿no? Una elección general. General. Vos claro, te referís a la primera vuelta que gana Massa, Claro. pero después lo aplastan. Después lo aplastan, pero todavía no ha perdido nunca una elección general. Entonces, ¿Y eso sirve como dato o no sirve como dato? creo que sirve para entender, el peronismo siempre, cuando gana, gana con el 45%, y cuando pierde, pierde más o menos con el 35-36%. Duhalde en aquel momento había perdido con ese porcentaje. Cristina ganó una vez con el 54%. Ganó con el 54%, con el 45%, Alberto ganó con el 48%. Entonces también hay que relativizar la caída o ver si la caída del peronismo todavía se manifiesta en una próxima elección presidencial, ¿no? Porque después... Seguís con tu línea, pero Sí. yo te tengo que interrumpir. ¿Cómo ¿Por qué no? te tengo que interrumpir? Y te digo por qué. Pero sin embargo, vos escuchás a la gente que confió en el peronismo y dice, cero autocrítica, cero. Sin duda. Entonces, cero autocrítica. Entonces, vuelve Cristina con cero autocrítica. Todos se callan. La CGT no responde al tema político. La única figura que sale es Guillermo Moreno, que ya es una figura simpática, simpática me refiero televisivamente hablando, cómo habla y demás, pero ya pertenece al pasado y aparece esta gente joven, que la lógica política tradicional no la entiende, pero que la población lo acompaña. Entonces, a ver, una señal que parece antijurídica, equívoca, pero el hecho de firmar el decreto de la jubilación de Cristina Fernández le está diciendo, tenés como 25 millones y tenés 6 millones más porque tenés como domicilio en Santa Cruz cuando vivís acá. Y entonces, ¿quién se va a comer que le ponga a Cristina el guiño a la izquierda? Cuando pide 6 millones más, lo que dirán muchos votantes, 6 millones más porque dice que vive en Santa Cruz. Y eso... La gente, creo que esa curva no se la come, no sigue de largo. No, es posible, vean, por algo las elecciones salieron como salieron, ¿no? Eso está claro que evidentemente había un agotamiento muy grande. Lo que digo es que todavía no queda claro que el peronismo haya perforado ese tercio de votos que todavía tiene. Eso todavía está. O veremos si sigue estando. Pero cada vez, discúlpame, cada vez en la masa de votantes entra gente más joven que ya no tiene ni idea Sí. de los buenos momentos que pudieron haber tenido. A ver, hablando de economía, porque si entramos en la política se van a enojar con lo que digo, pero hubo superávit gemelos en la época de Néstor Kirchner. Punto. Y creció. Hasta el 2011 la economía crecía con datos del Producto Bruto Interno. Punto. 2011. Hasta ahora la economía no creció nunca más y empezó a caer. Con esos datos estos chicos no saben Hay una generación que no conoce otra cosa que crisis permanente, pero no es crisis solo del peronismo, sino que también hubo un gobierno que fue el de Macri y ahora todavía no aparece, ¿no? Entonces hay una generación... El gobierno de Alberto, que del peronismo... También, claro. Pero del peronismo dicen que no existió. Uno se olvida de O sea, Alberto. lo mismo que lo acompañaron, lo votaron, que creímos, me incluyo, todos creíamos porque dijo, bueno, va a ser un punto intermedio entre la actitud de Cristina y la visión que tenía Mauricio Macri. Rápidamente ya la gente empezó a darse cuenta, acá no hay liderazgo, empezó todo el movimiento camporista a marcarle la cancha, ocuparle el lugar, lotear los ministerios, o sea... Este presidente lo mínimo que te dice es lotear ministerio. Acá el que no hace lo que yo digo se va. No, o sea, en materia de liderazgo, obviamente que reprobó Alberto Fernández, pero acá con estilos que no nos gusta, logra efectividad. Retomo algo que dijiste así al pasar, ¿no? Que me surge la pregunta, ¿no? Sí. No la tengo la respuesta. Vos hablabas de la aparición de Cristina Sí. y cómo esa aparición de Cristina, bueno, en definitiva no parece algo demasiado positivo, ¿no? Sí. Una buena pregunta es si verdaderamente puede volver un escenario de polarización. Sí. ¿No? Porque cuando una... Tenemos que cerrar. ¿Puede o no puede? A ver, ¿puede o no puede? No lo sé, la realidad es que en las últimas elecciones los dos partidos mayoritarios se llevaron 2/3 de los votos. Entonces Sí. la pregunta es, o polariza de nuevo y arrastran un 80% de los votos los dos principales candidatos, o vamos hacia un escenario cada vez más diversificado, tipo 2003, donde los Más fragmentado. Claro, ahí los dos candidatos principales se llevaron menos del 50%. Si pasa eso, estamos ante una crisis política
que no va a ser capaz de absorber ni el oficialismo ni la oposición. ¿Vos creés que, porque Javier Milei se lo ve fuerte, él cree que coopta al PRO? Es una posibilidad, pero también es verdad que en la Argentina todos los cucos se transforman en presidente. Bueno, buenísimo, pero el tiempo nos mata, así que te agradezco, te convoco para otro programa. Dale, cómo no. Señores, vamos a un pequeño corte, te quedás con nosotros acá en Feedback. Bueno, señores, en este segundo bloque, como les comenté en la apertura del programa, voy presentando a los invitados y temas muy sensibles, temas que hacen a la realidad económica y sanitaria de nuestro país. La estamos viendo en pantalla, la doctora Claudia Martino, muchas gracias por estar acá en el programa, que es secretaria de la Confederación Farmacéutica Argentina, y también nos acompaña Mauro González, que es empresario textil PYME, que quede claro eso, y presidente de la CEGERA de la provincia de Buenos Aires. Desde ya el agradecimiento. Comenzamos contigo, Claudia. Venta de medicamentos fuera de la farmacia. Ay. Del punto de vista económico, se comenta como una gran medida. Quiero saber, como profesional de las ciencias de la salud que sos vos, el abordaje sanitario de este tema. Dos cosas, Gustavo. Nosotros esto ya lo vivimos en la época de los 90 y esto de liberar el medicamento fuera de la farmacia nunca bajó el precio, sino que siempre lo incrementó, sobre todo en los lugares que no son la farmacia. Y otra preocupación importante que nosotros tenemos es la parte sanitaria, porque el canal de distribución que tenemos, el laboratorio, droguería, farmacia, es muy virtuoso y nosotros sabemos la procedencia, ¿sí? Sabemos hasta el paciente. ¿Ves la trazabilidad? Exactamente. Te lo pregunto y vos me corregís. Si es un inyectable, se controla en la cadena de frío. Si es una insulina, se controla la cadena de frío. Insulina. Y además está, por ejemplo, también el consejo farmacéutico, bien, ¿no? Porque hay que acordarse que el medicamento de venta libre no es de libre uso, y que tiene un montón de consecuencias. Vamos de nuevo. De venta libre no significa de libre uso. De libre uso, exactamente. Siempre tiene que estar con la recomendación de un profesional, médico o farmacéutico. Yo te voy a dar un ejemplo. Una persona que es hipertensa, que toma enalapril, si consume grandes cantidades de ibuprofeno, puede bajarle la efectividad de la dosis de la presión. O sea, la presión se le va al demonio. Exactamente. A veces no saben ni por qué. Y es porque si uno lo adquiere en góndola, sin el consejo, sin la precaución, además estamos tratando un medicamento como si fuera un bien comercial y no un bien social. El medicamento es para quien lo necesita, no para quien cree que lo necesita. Siempre uno apunta al uso racional del medicamento, apunta a que siempre haya un profesional que esté regulando este uso y a no perjudicar más a la población. Clarísimo. Mauro, contanos un poco. ¿Cómo estás, Gustavo? Sector textil, provincia de Buenos Aires. Bueno, es algo recurrente, te diría, la caída en la actividad y en particular en el sector industrial. Para nosotros estamos en un escenario muy, pero muy complejo, ya te diría angustiante. Te lo hablo de lo personal, ¿no? El sector textil y en particular la ropa de trabajo. Comentémosle a la gente, ropa de trabajo. Y la ropa de trabajo, la caída en la producción ha sido un 80% en el segundo semestre. Un 80%. Y esto uno pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿estarán comprando a otros proveedores? ¿Estarán importando a las industrias argentinas la ropa de trabajo? No, señores. En Argentina hoy las empresas no pueden cumplir con la ley, que es darle las dos mudas a los empleados, porque o les da la ropa o lo tiene que suspender. La actividad hoy está en una situación muy, pero muy crítica. En lo personal, nosotros tuvimos que reducir a media jornada toda la fábrica, toda la industria. Pero vamos por primero diste como dato, cayó un 80% de la venta de ropa de trabajo.
Sí. Ahora el segundo dato que estás dando es la jornada laboral. La jornada laboral, para no despedir, nosotros no vamos a despedir, pero lo que hacemos es reducir la jornada laboral, media jornada en el mes de diciembre y en el mes de enero, entendiendo que esto tiene que recuperar. Nosotros estamos ansiosos porque hoy la industria argentina está padeciendo, digamos, el mayor de la situación en cuanto no solamente a la caída en la actividad, a las políticas que se vienen aplicando. La apertura indiscriminada de las importaciones, lo único que viene a hacer es a destruir la industria argentina y en consecuencia a generar mayor desempleo. Y si tenemos mayor desempleo, las pymes vivimos del mercado interno. Y si tenemos menos trabajadores argentinos, menos poder adquisitivo, vamos a tener menos industrias. Iba a decir, bien por la respuesta, el contenido obviamente es preocupante, ¿no? Claudia, volvemos a... Bueno, vos sos profesional, pero también llevas al frente una farmacia, ¿correcto? Bueno. Llevar al frente una farmacia implica el manejo. Yo sé que ustedes utilizan oficina de farmacia y más, pero no deja de ser un negocio, que tenés que pagar al proveedor, tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar los impuestos, tenés que cobrar las obras sociales y demás. Este tema, esta medida, decir, bueno, queremos buscar competitividad y que los medicamentos se comercialicen en otro canal. ¿Vos creés que le va a causar un impacto económico importante a las farmacias? Sí, va a tener un impacto económico importante, digamos, en las farmacias, sobre todo en farmacias chicas. ¿Sí? Sí, ya hemos tenido una baja de un 8% de las unidades. Sí, esto impacta en la farmacia, pero vuelvo, Gustavo, lo importante también es lo sanitario, ¿no? La falsificación de los medicamentos, también tenemos problemas que... ¿Hay todavía falsificación? Sí, esto propicia la falsificación. Te interrumpo. Sí. ¿Qué significa un medicamento falsificado? Un medicamento adulterado, un medicamento que no sabemos de dónde viene el origen, cuando no fiscalizamos y nos controlamos a quién, cualquier comercio puede tener un medicamento de venta libre, no sabemos de dónde adquirió ese medicamento de venta libre. Y otro problema también que tenemos es que muchas veces nos pasa en farmacia que nos dicen, nos mandan un mail y nos dicen, levanten tal lote porque tiene un defecto de fábrica. Sí, correcto. Hacemos un recall en menos de 24 horas. Si no sabemos a dónde fue, cuál fue el destino de los medicamentos de venta libre. Sí, las partidas, bueno, salió en los diarios partidas del laboratorio X, para no dar nombres, que tuvieron... Pero nosotros tenemos un reintegro económico cuando devolvemos. Ahora, esos lugares, otros kioscos y demás donde esté el medicamento de venta libre, ¿cómo se va a articular este tipo de cosas? Vos tenés que el supermercado chino va a saber que la partida número 1142 de fecha tal, el medicamento está o se retiró de la venta por algún riesgo a la salud. No lo va a saber. No lo va a hacer. Y lo más probable es que también lo corte, digamos, porque eso nos pasa, que cortan la fecha de vencimiento, que no venden la caja entera. Entonces, esos son los riesgos que nosotros vemos. O sea, no solamente económicos, sino también nos preocupa mucho lo sanitario. Lo sanitario. Bien. Bueno, volvamos a la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco. Hay un mini RIGI, ¿no? Hay un proyecto que el gobierno envió, un mini RIGI para las pymes. ¿Cómo lo ves vos como empresario? Está orientado al sector agropecuario en particular, al sector viñatero y ¿Al otros. Testino le va a agarrar? No está pendiente en la cabeza hoy del presidente, ni del ministro de Economía, ni de sus ministros. En esto, Gustavo, quiero pedirle, digamos, al gobierno que preste atención a lo que está pasando a la pequeña y mediana empresa. A ver. Creo que hoy no está tomando la dimensión de la crisis que estamos atravesando. Y yo cuando hablo de la crisis, hablo de que nosotros somos los mayores generadores de empleo, con lo cual cuando generamos empleo se dinamiza la economía real, que es la nuestra, la economía argentina. Cuando vos no tenés políticas de fomento de consumo, porque necesitamos consumo, cuando vos no tenés política de financiamiento, uno dice, no, pero ahora hay mucho crédito, ¿a qué tasa? Hay al 40, al 50, pero no tenemos una inflación del 1 o 2% mensual. ¿Qué crédito puede tomar una pyme para invertir y para ampliar su capacidad productiva y para producir más?
O sea, a producir más y en teoría con la economía de escala más barato. Que nosotros creemos que para combatir la inflación lo hacemos con mayor producción, pero producción nacional, no abriendo las fronteras para invadir de productos de excedente del sudeste asiático. Pregunta, esta semana que transcurrió, hubo una reunión en la Unión Industrial. Yo sé que son los grandes empresarios y demás, pero bueno, el planteo hacia el gobierno es tipo de cambio bajo y apertura de importaciones. ¿La PYME lo ve de la misma manera o no? Bienvenido que la UIA empiece a levantar la voz, algo que nosotros venimos haciendo desde el mes de enero. Me parece que ha tomado hoy la Unión Industrial la dimensión de la problemática, la situación que está atravesando la industria argentina. Y nosotros creemos que tenemos que ir todos a levantar la voz. Acá no es una cuestión de que si es una gran industria o una pequeña industria. Acá tenemos que hablar de industria argentina, tenemos que tirar todo del mismo lado. Y me parece que para eso la forma de generar empleo es con un dólar competitivo, porque hoy no se puede competir. Hoy un argentino que produce paga mucho más impuesto que aquel que importa, y encima hoy, en valor dólar, los servicios están muy elevados. Entonces, es imposible competir para poder exportar. Este dato es importante porque no lo abordaron los medios. La producción nacional tiene una carga tributaria mayor de los productos que entran a menor precio de origen importado. Totalmente. De hecho, Gustavo, si yo quiero importar para producir un producto que se importa de un bien de consumo, yo pago impuestos y aquel que importa no los paga. Porque el insumo paga un impuesto, el impuesto país. Pero aquel que importa el producto, y esto se ha visto en los $3.000 de los courier que se ha abierto el consumo. Bueno, ahora se va el impuesto personal. país. Ya pronto se va el impuesto país. Bueno, nosotros creemos que se debe facilitar, la apertura y la importación de los insumos para la industria, de maquinaria para la industria. Ahora, no es lo mismo importar una maquinaria para ampliar la capacidad productiva que importar un bien de consumo que elimina todo el proceso de esa industria. Claro, clarísimo. Bueno, Claudia, te voy a pedir, mirando a cámara, a ver si lo tenemos acá, Claudia, mirando a cámara, un mensaje a la población sobre, como profesional farmacéutica, de los riesgos que ves de la comercialización de medicamentos fuera de la farmacia. Mirando a cámara, por favor. Primero decirles que hay una cautelar en Mendoza que prohíbe, ¿sí?, en el foro federal, que prohíbe el medicamento fuera de la farmacia. Entonces, no entendemos estas DNU nuevos que vienen, que los promocionan, porque está el juez, la cautelar todavía está sostenida. Y después decirle a la población que si uno quiere medicamento seguro, el único lugar seguro para adquirir medicamento es la farmacia, de la mano del farmacéutico. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Gustavo, por el espacio. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Gustavo, por la invitación. Señores, bueno, me tengo que despedir de todos ustedes sin antes hacer los agradecimientos. Sastre, bueno, primero, todos nos siguen por @feedback y ahora sí, agradecimientos @sastrería Windsor. Más de 30 años de trayectoria sartorial, apasionados por la confección. Este saco, esta camisa es de Sastrería Windsor. Ahora sí, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene, acá en Feedback.